Bueno, identidades trigonométricas. Nos dice, una igualdad entre expresiones que contiene funciones trigonométricas se denomina identidad trigonométrica y es válida para todos los valores del ángulo en los que están definidas las funciones. Son identidades trigonométricas, por ejemplo, las fórmulas fundamentales ya estudiadas, donde seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y secante de x es igual a 1 sobre coseno. Porque son válidas para cualquier valor del ángulo x. Para que una identidad trigonométrica quede demostrada, se debe llegar a una identidad, es decir, a algo igual a sí mismo, o bien a una de las fórmulas trigonométricas. Acá nos dice, un recurso útil en la demostración de igualdad trigonométrica es escribir todas las funciones utilizando senos o cosenos. Una vez hecho el cambio, se realizan las simplificaciones algebraicas y en caso necesario se emplean nuevamente cualquiera de las fórmulas para transformar la igualdad inicial en una igualdad que sea cierta sin dejar dudas. Muy bien, para resolver el ejercicio A de la página 22 nos dice secante cuadrado por cotangente cuadrado de x es igual a tangente de x por cosecante cuadrado de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la identidad o igualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos de igualar todo este primer miembro a este segundo miembro, utilizando las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a decir que secante cuadrado de x va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de x por cotangente, que es coseno de x sobre seno de x. Muy bien, entonces coseno de x podemos simplificar con el cuadrado. Acá en el segundo miembro vamos a tener que tangente de x va a ser igual a seno de x sobre coseno de x por cosecante cuadrado de x. Entonces 1 sobre seno cuadrado de x, porque cosecante está elevado al cuadrado y la fórmula del cosecante es 1 sobre seno. Entonces tenemos 1 sobre seno cuadrado. Entonces, ¿qué podemos simplificar aquí? Podemos simplificar seno con el cuadrado. Entonces, el resultado en el primer miembro nos queda en el numerador, el 1 en el denominador nos queda coseno de x por seno de x. En el segundo miembro, en el numerador, nos queda 1. En el denominador nos queda coseno de x por seno de x. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestra igualdad. El primer miembro es igual al segundo miembro. Entonces, llegamos a nuestra identidad trigonométrica. El ejercicio D nos dice 1 sobre tangente cuadrado de x más 1 sobre tangente de x por cotangente de x. Todo eso es igual a 1 sobre seno cuadrado de x. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarlo a seno y coseno. Entonces vamos a tener 1 sobre tangente a que es igual. Nos dice tangente cuadrado. Entonces vamos a tener seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Más. Acá en el numerador tenemos 1. En el denominador vamos a tener tangente de x, que es seno de x sobre coseno de x, por cotangente de x, que es coseno de x sobre seno de x. Nos dice que todo eso es igual a 1 sobre seno cuadrado de x. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Simplificar. Como es una multiplicación, podemos simplificar coseno con coseno, seno con seno. Entonces, acá, como el número 1 está en el numerador, es un número entero, entonces va a tener denominador 1. Entonces vamos a tener 1 sobre 1. Y vamos a tener, cuando tenemos fracción sobre fracción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una fracción compleja
Y vamos a tener medios con medios, extremos con extremos. Entonces vamos a tener que coseno por 1 va a ser coseno cuadrado de x sobre los medios van al denominador, entonces seno cuadrado de x por 1 va a ser seno cuadrado de x. Nos dice más. Acá tenemos 1 sobre 1 que nos quedó de esta simplificación. Entonces va a ser igual a 1 sobre seno cuadrado de x. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una suma de fracciones. Entonces vamos a hallar el mínimo entre seno cuadrado de x y 1. Y vamos a decir que el mínimo es seno cuadrado de x. Y vamos a resolver. Seno cuadrado de x dividido seno cuadrado de x es 1. Por coseno cuadrado de x nos queda coseno cuadrado de x. Más seno cuadrado de x dividido 1 nos queda seno cuadrado de x. Por 1 nos da seno cuadrado de x. Todo esto es igual a 1 sobre seno cuadrado de x. Muy bien. Entonces, nosotros miramos acá en el numerador y vemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Viendo nuestra fórmula fundamental, nos dice que todo esto es igual a 1. Entonces tenemos en el numerador tenemos 1 sobre seno cuadrado de x. En el segundo miembro tenemos 1 sobre seno cuadrado de x. Entonces ya tenemos nuestra igualdad o identidad trigonométrica. Qué fácil. Continuando con los ejercicios, el ejercicio F nos dice seno del ángulo doble por cotangente es igual a coseno del ángulo doble más 1. Y la fórmula del seno del ángulo doble, ustedes ya tienen todo en su ficha, van a ver. Y nos dice que es 2 por seno de x. Seno del ángulo doble es 2 por seno de x por coseno de x. Ahora, tangente es igual a ¿qué? La fórmula de tangente es coseno de x sobre seno de x. Todo eso es igual a coseno del ángulo doble más 1. Y coseno del ángulo doble nos dice que es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x más 1 en este caso. Entonces, ¿qué podemos simplificar? Podemos simplificar seno con seno. Entonces nos queda 2 y coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Esto es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x más 1. Muy bien, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos reducir términos semejantes. Entonces aquí tenemos coseno cuadrado, aquí tenemos coseno cuadrado. Entonces esto que está en el segundo miembro tiene signo positivo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarlo al primer miembro y vamos a tener 2 coseno cuadrado de x. Esto que está sumando va a pasar a restar, menos coseno cuadrado de x va a ser igual a menos seno cuadrado de x más 1. Entonces 2 coseno cuadrado de x menos un coseno cuadrado de x nos queda coseno cuadrado de x. Y en el segundo miembro tenemos menos seno cuadrado de x más 1. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Esto que está restando, pasar al primer miembro y vamos a decir que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces nosotros sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces vamos a tener que 1 es igual a 1. Muy bien. Bueno, el ejercicio Y nos dice 1 menos tangente de x, todo eso sobre 1 más tangente de x. En el segundo miembro nos dice que
coseno de x menos seno de x sobre coseno de x más seno de x. Entonces en el segundo miembro ya tenemos en función de coseno y seno. Entonces vamos a trabajar en el primer miembro y vamos a decir que 1 menos tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. En el denominador tenemos que 1 más tangente de x, que es igual a seno de x sobre coseno de x. Nos dice que todo eso es igual a coseno de x menos seno de x. En el denominador tenemos que coseno de x más seno de x. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una fracción compleja. Claro que no. Acá tenemos una resta de fracciones en el numerador. Entonces vamos a decir que entre el mínimo común múltiplo entre los denominadores va a ser coseno de x. Entonces coseno de x dividido 1 es coseno de x, y por 1 va a ser coseno de x, menos coseno de x dividido coseno de x es 1, y por seno de x nos queda seno de x. Ahora en el denominador también tenemos acá una suma de fracciones. Entonces el mínimo común múltiplo entre 1 y coseno de x va a ser coseno de x. Entonces vamos a tener que coseno de x dividido 1 nos queda coseno de x, y por 1 va a ser coseno de x. Ahora el siguiente, coseno dividido coseno es 1, y por seno de x nos queda seno de x, entonces más seno de x. Todo eso es igual a coseno de x menos seno de x. En el denominador coseno de x más seno de x. Muy bien, acá sí podemos hacer nuestra fracción compleja y decir medios con medios y extremos con extremos. Los extremos van al numerador y los medios al denominador. Entonces vamos a tener que coseno de x menos seno de x por coseno de x, En el denominador vamos a tener coseno de x por coseno de x más seno de x. Todo eso es igual a coseno de x menos seno de x. Como denominador, coseno de x más seno de x. Entonces, en el primer miembro, ¿qué podemos simplificar? Coseno de x con coseno de x. Entonces, nos queda en el numerador, nos queda coseno de x menos seno de x. En el denominador nos queda coseno de x más seno de x. En el segundo miembro tenemos coseno de x menos seno de x, y en el denominador tenemos coseno de x más seno de x. Entonces, de este modo, en el numerador, en el primer miembro tenemos coseno de x menos seno de x, en el denominador coseno de x más seno de x. En el segundo miembro tenemos en el numerador coseno de x menos seno de x, en el denominador coseno de x más seno de x. Entonces, de esta forma llegamos a la igualdad o identidad trigonométrica.